Muy buenos días, soy Nicolás Paut y agradezco a todos los que se conectan para hablar de la salud en la nueva Constitución. Y quiero partir leyéndoles a grosso modo lo que ya está en el borrador de la propuesta de la nueva Constitución. Esto fue aprobado ayer en el Pleno de la Convención Constitucional y es parte del artículo 14 del informe de Derechos Fundamentales. Les voy a leer un resumen. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. El Estado deberá proveer todas las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Será financiado a través de las rentas generales de la nación y adicionalmente la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. Eso es en grandes rasgos, porque hay más detalles de lo que ya está en el borrador de la nueva Constitución. ¿Qué cosas fueron rechazadas y por lo tanto tienen que volver a la Comisión de Derechos Fundamentales? Todavía pueden ser escritas y propuestas para que eventualmente puedan estar en el borrador. 1. Podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Eso vuelve a la Comisión de Derechos Fundamentales. Y también, prestadores privados que se integren al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. También deberá ser nuevamente discutido en la misma comisión. Y antes de empezar, les cuento que una encuesta CADEM señala lo siguiente. 74% de las personas quiere elegir libremente entre un sistema público o privado. Y además, 6 de cada 10 personas quiere que en la nueva Constitución haya un sistema mixto donde se pueda elegir. Ese es el contexto con el cual entonces quiero presentarlos a esta discusión de la salud de la nueva Constitución. ¿Es un avance o un retroceso? Para comenzar, quiero darle la bienvenida a la directora de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Empresas Banmédica, Alejandra Candia. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción y por acompañarnos el día de hoy en tu rol de facilitador, que será sin duda una interesante y entretenida conversación. En nombre de Empresas Banmédica me gustaría, en primer lugar, agradecer también a la tercera por brindarnos este espacio, así como también a los 3 reconocidos expertos en materia de salud que hoy nos acompañan. Por supuesto, nos comentarán desde su perspectiva los muy recientes hechos ocurridos efectivamente anoche en materia de derecho a la salud, discutidos en el Pleno de la Convención. Hemos sido actores de la seguridad social en Chile por más de 40 años, participando tanto de la salud privada como de la salud pública. Estamos convencidos que los desafíos en salud que hoy Chile enfrenta son enormes y que nadie sobra en contribuir en abordarlos. Resolver los problemas de la salud y contribuir al bienestar de las personas es un desafío donde nos necesitamos todos. También estamos convencidos que deben ser nuestros pacientes y su calidad de vida el foco de nuestra preocupación y que ellos no pueden seguir esperando para que los cambios necesarios ocurran. Por ello, vamos a ser parte del diseño e implementación de los cambios que se requieran para atender las tan relevantes necesidades, aportando con nuestra experiencia de más de 4 décadas y también motivando la discusión y conocimiento de lo que distintos actores de la salud pueden enseñarnos, con el fin de avanzar hacia un sistema de salud público-privado que mejore la oportunidad y acceso a una atención de salud de calidad. Nuestro sistema de salud, central en el bienestar social de quienes viven en Chile, requiere de reformas, que duda cabe, y para Empresas Banmédica resulta clave que sean gestadas desde la participación de los distintos actores relevantes, el Estado, el sector privado, la sociedad civil, la academia, entre otros, y todos ellos junto a la ciudadanía. Por ello, este conversatorio es para nosotros un primer paso para generar estos espacios de debate y discusión. En particular, en esta oportunidad buscamos preguntarnos, con la mirada de los expertos que hoy nos acompañan, cómo la Constitución debe generar un marco para que dichas reformas comiencen a diseñarse y conocer la opinión de estos expertos de cómo la Convención está lográndonos que este marco permita avanzar hacia las necesidades urgentes de nuestra ciudadanía en materia de salud. Así que, Nicolás, sin más preámbulo y esperando que sea de gran utilidad para todos los que hoy nos están viendo, le vuelvo a dar la palabra para dar inicio a este entretenido conversatorio y finalizar reiterando nuestro más profundo compromiso con el bienestar y una mejor salud para las chilenas y chilenos,
donde esperamos que esta instancia sea la primera de muchas que permitan contribuir a Empresas Banmédica en la discusión respecto al futuro de la seguridad social en nuestro país y el relevante rol del sector privado en ella, generando obviamente contenido oportuno, contenido relevante, acciones, experiencias para que nuestro futuro sistema de salud en el marco de la seguridad social mejore la vida de todas las familias que viven en Chile. Gracias, Nicolás, por esta introducción. Pasemos ahora al panel de expertos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra Candia, directora de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Empresas Banmédicas. Y tal como lo decía ella, ahora toca el turno de los expertos. Ellos son los que más saben de salud. Salud en el sistema público, salud en el sistema privado. Hay que avanzar entonces a uno solamente público, a uno mixto donde se pueda elegir. Es parte también de lo que ellos nos van a contar, de lo que a opinión experta y su mirada tiene que estar en la nueva Constitución que decidamos si se aprueba o no todos los chilenos en el plebiscito de salida. Quiero partir presentando a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello desde 2004 hasta la fecha, que fue en 2004 cuando él mismo lo fundó, y también ex superintendente de ISAPRES desde 1990 a 1993. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarte, Nicolás, Marcelo, David, un placer saludarlo. Y también Alejandra, nuestra anfitriona. El placer es que usted esté con nosotros, Héctor, y tal como él lo decía, voy a presentar inmediatamente a los siguientes expositores. Quiero saludar a David De Brot, economista y especialista en regulación de sistemas de salud. Ha sido jefe de área en distintas posiciones en el Ministerio de Salud y también la Superintendencia, y actualmente es colaborador de la Confusam. David, muy buenos días. Hola, buenos días a todas y a todos. Muy bien, y ahora quiero presentar al exdirector de FONASA de 2018 hasta hace pocos meses, y también director y alto ejecutivo en aseguradoras, firmas de salud y financieras en Chile y Latinoamérica, un experto también del área, Marcelo Mozo. Muy buenos días y gracias por unirte a esta conversación. Muy buenos días, Nicolás, y buenos días a todos los que me acompañan hoy día. Muy buenos días a los tres, y la dinámica es la siguiente. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer su punto de vista de lo más importante que tiene que estar en la nueva Constitución relativo a salud, y posteriormente de que ellos expongan, vamos a conversar libremente. Ellos van a opinar, yo voy a hacer algunas preguntas, pero lo más importante es lo que ellos digan sobre lo que tiene que tener el futuro de la salud en nuestro país. Quiero partir ofreciéndole la palabra, sus 10 minutos, a Héctor Sánchez, como les decía, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, la pantalla es tuya. Perfecto. Muy buenos días a todos. Antes que nada, yo quisiera precisar un par de cosas. Lo primero, ¿qué espera uno de una Constitución? Lo que uno espera es básicamente que los principios generales de los derechos de las personas estén claramente establecidos. Eso es como lo primero. Lo segundo, que esté de alguna manera definido también ya cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que en definitiva esa Constitución considera para que un sistema de salud pueda funcionar. Pero de ahí a pasar a una definición de cuál es el sistema de salud propiamente tal que va a regir al país, yo creo que se está cometiendo exactamente el mismo error que se cometió ya en la Constitución del 80, en lo que se pretendió dejar amarres para que en definitiva, sin confiar en la democracia, ya dejar amarres para que en definitiva en la Constitución se dejaran establecidas aquellas premisas que la mayoría circunstancial o el poder circunstancial, en el caso de la Constitución del 80, ya pudieran mantenerse de alguna manera a través del tiempo. Yo creo que, a mi juicio, esa es la gran diferencia entre lo que debiera hacer la Constitución y versus lo que está haciendo la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no solo está, en el caso de la Comisión de Derechos Fundamentales, avanzando en la definición de los derechos que están bien definidos. Cuando se dice que el derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la salud en forma integral, incluyendo la dimensión física y mental.
y que el Estado debe proveer todas las condiciones para que en definitiva esa condición de salud se mantenga, me parece impecable. Pero donde se empieza a generar un problema es cuando ya se empieza a definir un sistema nacional de salud. Un sistema nacional de salud que tal como está definido, ya en la práctica es nuestro antiguo SNS y es el National Health Service inglés. En otras palabras, es un sistema de carácter estatal que es monopólico en el financiamiento, que es monopólico en la oferta y que en definitiva tiene muy limitada la participación de terceros ya privados, ya en este caso, para que puedan participar, ya sea en el financiamiento y también en la prestación de servicios de salud. Ya, lo que uno debiera esperar en estricto rigor ya es que estas definiciones se hicieran en democracia, se hicieran en el Parlamento, ya, en la cual cada vez que las mayorías parlamentarias que representan a la ciudadanía quieran definir un sistema de salud en una u en otra dirección, lo pudieran hacer. Primera situación. Segunda situación, que cuando en definitiva se requiera que hayan ajustes o hayan modificaciones, no hayan camisas de fuerza que en definitiva te establezca la Constitución para avanzar en una transformación o en una modernización. Ya, que se puede hacer en democracia, se puede hacer en democracia. La mejor experiencia es la que tuvimos el año 2005, cuando a través de una política pública de carácter nacional ya se aprueba el GES. Yo lo que diría sería una de las políticas públicas más exitosas de los últimos años, ya, en la cual básicamente todos los sectores políticos de derecha y a izquierda coincidieron en que había que avanzar en una política de derechos garantizados a las personas, para que en definitiva las personas pudieran acceder sin mayores problemas y cuando no, el Estado tuviera la responsabilidad de asegurarle a las personas el acceso oportuno a las prestaciones de salud para enfrentar los problemas que estaban establecidos en el GES. Acá estamos mirando, como son las características de estos sistemas, un sistema de salud que está organizado desde la oferta. Es decir, un sistema de salud estatal en la cual la oferta es monopólica, ¿ya? Y en la cual es ese sistema el que va a definir cuánto se abre o cuánto no se abre. No va a estar definido por las características de las personas y por sus necesidades. Por lo tanto, en estricto rigor, ¿qué es lo que uno debiera esperar? Lo que uno debiera esperar es básicamente que vamos a tener en este sistema, ya, porque se va a hacer sobre la base del sistema nacional de servicios de salud que actualmente tenemos, no cabe duda. Ese es el fundamento sobre el cual se va a construir. Lo que vamos a hacer es que vamos a agravar la situación actual. Vamos a agravar la situación actual porque hoy día el sistema tal cual está constituido tiene 2 millones de personas en lista de espera, tiene más de 314.000 personas esperando por una cirugía por mucho tiempo, y lo que se le va a hacer es que se le va a agregar una cantidad de población muy importante, porque lo que no se ha dicho, lo que no está expresamente establecido, pero que se desprende, es que las ISAPRES desaparecen. Y las ISAPRES desaparecen, ¿ya? Y no queda claramente establecido qué sucede con las personas. ¿Ya? Mi preocupación no son las ISAPRES. Mi preocupación son fundamentalmente qué sucede con las personas, ¿ya? Y principalmente qué sucede con ese 1.200.000 personas que hoy día tienen carencias, preexistencias y exclusiones y por razón por la cual están cautivos en su ISAPRE. Esas personas sencillamente se quedan en el aire porque no hay respuesta clara para que en definitiva esas personas puedan acceder. Por 2 razones. La primera, porque estas personas con esas características en el actual sistema de seguros complementarios no van a tener cabida y por lo tanto van a tener que ir a engrosar las listas de espera del sistema público de salud que actualmente existen y a las cuales yo hacía mención hace algún rato. Es cierto que la Convención Constitucional ayer ya devolvió hacia la Comisión 2 artículos que eran altamente conflictivos. Uno, que en definitiva impedía que los seguros privados que existieran, ¿no es cierto?, pudieran sustituir o complementar el sistema público, lo cual hacía más grave la situación, porque en definitiva
dejaba establecido que los seguros complementarios de existir tenían que referirse fundamentalmente a aquellas materias que no estuvieran contempladas en el Plan Nacional de Salud que en definitiva este sistema establezca. Y en segundo lugar, también establecía que los prestadores de servicios de salud que tenían que se integraran al Sistema Nacional de Salud, al cual se hace mención en lo que está aprobado en la convención, en el plenario de la convención, tenían que tener sin fin de lucro. Y esa situación hoy día no toma en cuenta dos situaciones, que hay una cantidad muy importante de pequeños centros de salud, de clínicas también, pequeñas, también clínicas grandes, que en definitiva las grandes podrían incluso transformarse en corporaciones sin fines de lucro, pero las instituciones medianas y las instituciones pequeñas no van a tener, con lo cual se afecta la oferta de servicios de salud para amplios grupos de personas, principalmente las personas de niveles medios y de niveles bajos, las personas que hoy día pertenecen a FONASA y que recurren al sistema privado porque en el sistema público no tienen acceso. ¿Ya? Y en segundo lugar, recurren también, y esos son más de 6 millones de personas, y 3,5 millones de personas están recurriendo a la atención hospitalaria en el sector privado. También estas personas tampoco tienen respuesta en esta aprobación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que lo que se acaba de aprobar no toma en cuenta cuál es la realidad que hoy día existe en nuestro país, punto uno. Segundo, no toma en cuenta cuáles son las preferencias de la gente, que no solo se han expresado en las encuestas. Nosotros hacemos encuestas desde hace 10 años sobre percepción, expectativa y satisfacción. ¿Y qué es lo que hemos observado? Que a pesar del incremento del gasto en salud en los últimos 10 años, que es más que se ha duplicado, no ha aumentado un ápice el nivel de satisfacción de la población, y lo cual muestra que algo está funcionando mal. Y en segundo lugar, no toma en cuenta de que un porcentaje muy importante de las personas pretenden tener grados de libertad para poder escoger a su prestador. En el ámbito del seguro es más confuso, pero en el ámbito de la prestación es absolutamente claro que la gente lo que necesita son respuestas oportunas. Y eso es lo que en definitiva debiera dársele a las personas ya para que en definitiva se puedan satisfacer estas necesidades. Y esto se tiene que definir, la forma y el cómo en democracia. Tenemos que creer en la democracia. Y si tenemos que creer en la democracia, tenemos que dejar que las instituciones parlamentarias, que en definitiva la propia Constitución defina, sean las que tomen decisión respecto de cómo se organiza el sistema, cómo se financia el sistema, quién gestiona el financiamiento y cómo se integra el sistema público y el sistema privado. Esa es mi gran crítica, de que en definitiva lo que se está tratando de hacer es básicamente utilizar la misma política de amarres que se utilizó en la época de la dictadura. Y esa situación es la que a mí me preocupa. Muchas gracias, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Claros mensajes entonces los que usted propone y que por supuesto vamos a seguir analizando en el panel de conversación más adelante. Quiero ahora ofrecerle la palabra a David De Brot para que también nos entregue su opinión respecto a lo que ya está en el borrador de la nueva Constitución o en definitiva lo que usted, David, cree que debe ser el sistema de salud en nuestro país. 10 minutos también para usted, David. Hola, buenos días. A ver, quiero partir por una cuestión que me parece importante, que es el hacer un reconocimiento a cerca de 80 organizaciones lideradas por la Confusam, por la FEMPRUS y por el Cabildo Salud Un Derecho, donde han confluido también organizaciones de pacientes, organizaciones de usuarios, comités locales, ¿no es cierto?, de usuarios de la salud pública y también sindicatos del sector privado, que primero se dieron la tarea de elaborar propuestas de norma populares, ¿no es cierto?, bajo el mecanismo que estableció esta convención, y lograron tener más de 50.000 apoyos en total, ¿ya? Esas tres iniciativas de norma, una de la Confusam, otra de la FEMPRUS y la otra es del Cabildo Salud Un Derecho,
instalaron una discusión que probablemente no estaba dentro del marco, ¿no es cierto?, de lo que los constituyentes podían pensar que se iba a dar en esta convención. Y es una cuestión bien importante porque estas organizaciones en general, las organizaciones de usuarios, de pacientes, de enfermedades raras y de sindicatos, normalmente no tienen una visión común respecto de estos temas, como tampoco la tiene el sector empresarial, ¿no es cierto?, quienes provienen de los seguros y quienes provienen también de los prestadores privados con fines de lucro, de las clínicas, etc. Y esa visión común tiene que ver con instalar una visión de largo plazo, ¿ya? Que probablemente no se va a materializar en décadas, ¿no es cierto?, que es transformar la salud en un valor social, en un bien público y sacarla del mercado. Yo diría que básicamente eso es lo que están haciendo las propuestas que se están planteando. Lo que hemos tenido nosotros desde la Constitución del 80, incluso antes de la Constitución del 80, es que al menos un segmento importante de lo que es la salud, que son las prestaciones de salud, se desarrollan en lo que es un mercado y por lo tanto quienes tienen recursos, ¿no es cierto?, quienes tienen capacidad económica pueden acceder a ese mercado y resolverlo ahí, saltarse listas de espera y acceder a una salud que tiene mejor hotelería, que tiene mejores condiciones en términos de la satisfacción subjetiva, ¿no es cierto?, de los usuarios, pero la gran masa de la población, ¿ya?, debe someterse, porque no tiene esas condiciones económicas, ¿no es cierto?, debe someterse a lo que son las reglas del juego del común de los mortales, y es las listas de espera, carencias de todo tipo, etc. Entonces, lo que se plantea acá es una visión más bien de igualdad en el largo plazo, pero que tiene que recorrer un camino para que eso se pueda materializar y no se provoquen los problemas que muy bien Héctor, ¿no es cierto?, ha señalado, que yo en general, cuando uno lo ve desde los datos, ¿no es cierto?, y lo ve desde las experiencias, hay muchas de esas críticas, ¿no es cierto?, que son totalmente válidas, yo las comparto en ese sentido. Pero lo que se trata de instalar en la Constitución es una visión de largo plazo hacia dónde debiera transitar este sistema. Y yo diría que de lo que está aprobado, que se aprobó ayer en las últimas horas, ¿no es cierto?, no tenemos ni siquiera 24 horas todavía desde que se aprobó en el Pleno de la Convención, una parte de los incisos, ¿no es cierto?, del artículo sobre el derecho a la salud. Yo quisiera destacar dos cuestiones que son bien probablemente a contracorriente respecto de lo que planteaba Héctor. Lo primero es que en la Constitución del 80 lo que se hace en el derecho a la protección de la salud es establecer que el derecho principal en salud es la libertad de elegir entre un sistema público y un sistema privado. Eso se elimina de la Constitución, digamos, ¿no es cierto? Y se establece que el derecho que tiene que ser responsable el Estado es a materializar un conjunto de acciones que permitan el mayor desarrollo y bienestar del conjunto de la población en materia de salud. Y eso tiene implicancia en el ámbito de la salud física, mental, y eso tiene una serie de otras interpretaciones. Yo diría que eso es básico. O sea, el derecho vuelve a ser el derecho fundamental, que es el derecho a que el Estado proteja la salud de la población y no a favorecer la existencia de un mercado privado, que era lo que estaba establecido en la Constitución del 80. Y yo diría que una segunda cuestión relevante es que se establece, a mi juicio de manera bastante imperfecta, pero se establece, la existencia de un sistema nacional de salud. Es una cuestión muy relevante. En los últimos 20 años, los países y toda la discusión sanitaria internacional ha girado en torno a cómo se organizan los sistemas de salud. Y hay modelos, básicamente dos modelos, un modelo que es más bien de seguros, ¿no es cierto?, pero donde tiene que haber cobertura universal,
y un modelo donde no existen seguros, sino que más bien la organización del sistema se hace desde la oferta, que era lo que muy bien señalaba Héctor, que es el sistema inglés, pero que no solamente está presente en Inglaterra, sino que está presente en muchos de los países donde el rol del Estado a través del ministerio, ¿no es cierto?, organiza la oferta y eso sin la constitución de un seguro propiamente tal, provee los servicios y da acceso a la población. Por cierto, los dos modelos tienen limitaciones, los dos modelos tienen problemas, pero aquí la Convención ha hecho una opción respecto de construir un único sistema que esté organizado desde la oferta y donde los seguros, no solamente la ISAPRE, sino que también en el largo plazo FONASA, tienden a desaparecer y esa organización se hace sobre la base de la provisión de los servicios y dar acceso a la población en condiciones integrales y de igualdad respecto de los servicios que se otorgan. Por cierto, eso es algo que hoy día, en el cortísimo plazo, no se puede materializar de esa forma sin el sector privado. El sector privado va a tener que estar presente y de hecho está presente. Como Marcelo sabe, ¿no es cierto?, y Héctor también, los beneficiarios de FONASA se atienden en un porcentaje importante en prestadores privados, por lo tanto eso no es algo que, por más que alguien quisiera borrarlo, ¿no es cierto?, eso es algo que va a seguir ocurriendo por mucho tiempo hasta que se generen las condiciones para que el sector público se fortalezca y por otro lado, que los privados en condiciones distintas a las de mercado y sin finalidad de lucro, ¿no es cierto?, en torno a la salud de la población, puedan adaptarse e integrarse en un sistema que en general es un sistema mixto en la provisión. El sistema inglés está basado en atención secundaria y terciaria, digamos, hospitales públicos, básicamente, pero una atención primaria en general de organización privada, pero con reglas del juego que la... Yo diría que hay otros elementos que son importantes. Yo creo que se cayeron cuestiones importantes ayer, que estaban dentro de las cosas que las organizaciones sociales y las organizaciones de pacientes habían solicitado, que era el tema de la regulación de los seguros. Yo creo que ese tema en la vuelta a la comisión tiene que ser no solamente fortalecido, sino que tiene que ser perfeccionado en términos de el tipo de regulación que se quiere poner, y lo otro es el tema que también se cayó y que vuelve a la comisión, el tema de cómo participan los privados en esto. Entonces, yo diría que en los dos ámbitos, en el ámbito de los seguros y en el ámbito de la provisión de los servicios, está bastante abierto el juego todavía en el ámbito de la convención, pero yo quisiera en este momento más bien destacar los avances que ya están establecidos y que pasan a ser parte del texto que se va a llevar al plebiscito de salida y que por lo tanto, solamente por esas dos consideraciones, a mi juicio vale la pena jugársela por aprobar una constitución que va a traer, no en el corto plazo, probablemente en el mediano plazo, algunas cosas se van a poder materializar, pero que en el largo plazo va a traer mayor igualdad y que, por cierto, aspira a que la salud de calidad llegue a todas las personas, llegue a todos los territorios y no que se concentre en determinados sectores que tienen capacidad económica para acceder a esa salud privada. Eso, Alejandro, gracias. Muchas gracias, David de Brot. También conceptos muy interesantes para que luego podamos analizarlos en el panel de conversación. Finalmente, quiero entregarle sus 10 minutos de exposición a Marcelo Mozo, exdirector de FONASA hasta hace algunas semanas, también para que nos entregue sus perspectivas de lo que debiera estar en la nueva Constitución como el mejor sistema de salud para nuestro país. Marcelo, la pantalla y la palabra ahora son tuyas. Muchas gracias, Nicolás, y bueno, vuelvo a saludar a todos los que nos acompañan hoy día. Yo creo que la conversación va a estar interesante porque hay puntos en los cuales coincidimos y hay otros puntos en los cuales vamos a tener alguna conversación que dar, digamos. Miren, anoche estuve siguiendo atentamente la votación y me gustaría, por lo tanto, referirme
a las materias que se aprobaron y a las que han vuelto para su revisión. Quiero destacar algunos temas. En primer lugar, me parece que el texto va en el sentido correcto cuando plantea que debemos avanzar hacia los principios generales de universalidad, prevención y promoción de la salud. Y también cuando plantea de que la atención primaria debe estar en la base del sistema. Yo soy convencido de que los mayores problemas de salud hoy día están asociados a estilos de vida y enfermedades crónicas, y por lo tanto es desde allí donde debemos entrar a resolver. Por otro lado también, siento que se abre una cierta esperanza cuando se recoge la opinión transversal de expertos, que advertimos los riesgos que podría tener para la salud pública el excluir el aporte de muchos que entregan valor y son parte de la solución al rechazarse algunos incisos relacionados con los prestadores privados de salud o que limitaban la protección financiera que pudiesen entregar instituciones diferentes a la del Estado. Yo soy de esa opinión y ahí probablemente tenga un punto de diferencia con David. De haberse aprobado esos incisos, a mí me parece de que habría sido darle la espalda a las personas. Porque son fundamentales, de hecho, estas instituciones para dar soluciones y complementar la oferta pública y disminuir el gasto bolsillo. Por otro lado, me llama la atención que se le haya dado rango constitucional a un problema de salud específico. Porque, de hecho, todos sabemos la importancia de la salud mental, yo la comparto. Pero cuando vemos la prevalencia y el alto impacto de otros problemas de salud en la población, como el cáncer, que es la primera causa de muerte, o la diabetes, o tantas otras, no se comprende que en el texto queramos aludir a un problema en particular. De hecho, también se rechazaron otros problemas que estaban contenidos, de hecho, en esta norma que se votó ayer, a excepción de este. Por otro lado, lo que es lamentable, a mi parecer, es que la Convención sigue primando un sesgo en la confianza en la población y su capacidad de elegir, porque se rechazaron todas las indicaciones en las que se plasmaba esa posibilidad. Esta libertad de elección de las personas no se contradice con los principios rectores de universalidad. Es posible tener un sistema con universalidad y libertad de elección. Lo que hizo la Convención, como muy bien lo dijo David, ha elegido irse por el camino de un Servicio Nacional de Salud. El modelo surgió en Inglaterra luego de la Segunda Guerra Mundial, pero hay otros modelos que también tienen cobertura universal y cumplen con todos sus principios rectores, pero donde las personas pueden elegir, como los seguros sociales de salud que siguen el modelo nacido en Alemania, con múltiples aseguradores regulados. No hay un sistema de salud perfecto en el mundo. Todos tienen sus desafíos. Y de hecho, uno de los principales desafíos de los sistemas con servicios nacionales de salud son cómo incorporar eficiencia a los prestadores públicos y las largas listas de espera que enfrentan. Miren, por ejemplo, ¿no? En el caso de Inglaterra, que se habla de él mucho, hay casi 6 millones de personas esperando una cirugía hoy en día. Las estimaciones hablan incluso de duplicarlas en un año. Dicho esto, lo que quiero fundamentar es alguna de estas opiniones. La primera pregunta que nos debemos hacer, tal como lo señaló Héctor, para elaborar una respuesta al desafío de un texto constitucional, es qué es lo que queremos responder y conservar en nuestra Constitución. De hecho, ¿qué es lo que se le critica a nuestro sistema? Porque creo que al preguntarse eso, podemos saber si lo que estamos redactando responde a esas necesidades. En nuestro país, la discusión por la salud ha sido en los últimos 30 años uno de los principales temas que se ha tomado la agenda. Ello es obvio porque, por cuanto los anhelos, sentidos de los ciudadanos están reflejados en casi todas las encuestas desde los años 90 y vienen manifestando la necesidad de acceso oportuno a la salud. No hemos sido capaces de poner en el centro a los pacientes a la hora de modificar nuestro sistema. Lo que ellos piden es que ese derecho a la salud se refleje en cosas tan relevantes como el acceso a especialistas en tiempo oportuno, no ser un número en una lista de espera o no depender de la capacidad de pago para acceder a salud.
Por eso, siento yo que es peligroso dejar establecido en una norma constitucional la exclusión de actores relevantes que pueden contribuir a lograr el objetivo de plasmar ese derecho en el acceso cotidiano de los ciudadanos a una mejor salud. Excluirlos limita la capacidad de resolución que el nuevo sistema puede ejecutar. El ejemplo más claro de esto fue en la pandemia con la red integrada, que se ha comentado muchas veces y se ha elogiado transversalmente. Pero, ¿cuál fue la clave para que este sistema fuera una realidad y que a ningún chileno, independiente de su previsión o condición de salud o capacidad de pago, le faltara una atención oportuna? Reglas claras e inclusión de todos quienes la cumplían. Precios homogéneos, derivación centralizada, una sola gran red público-privada. Hay muchos ejemplos que se pueden dar de por qué en nuestro país es necesario contar con todos aquellos que agreguen valor y no excluirlos porque simplemente no resultan, por ejemplo, ser entidades estatales. El sector público no tiene hoy capacidad de enfrentar toda la demanda requerida de acciones de salud. Cumplir con un mandato constitucional en una red únicamente pública toma muchos años o si no décadas de cambios culturales, gestión, gobernanza. Mire, solo como muestra cito uno de los hechos constatados por la Comisión Nacional de Productividad en su informe de enero del 2020 sobre el uso eficiente de pabellones en la red pública. Dice, y lo cito textual, mientras el gasto hospitalario aumentó 28% real entre 2014 y 2017, el equivalente a 750 millones de dólares anuales, es decir, los recursos destinados a los hospitales, los egresos hospitalarios cayeron 5%, es decir, la cantidad de personas que resolvieron un problema de salud con una cirugía o atención hospitalaria. Y el volumen de casos en espera no GES quirúrgico aumentó un 39%, unos 75.000 pacientes adicionales. Hay más temas que probablemente podremos discutir en el resto del tiempo que tenemos y que me merecen mucha preocupación y siento que deben revisarse, como los que mencioné, o el cómo va a hacerse cargo este sistema de la población que hoy no está en FONASA, o de quienes estando en FONASA solo ocupan la libre elección. Entre esas dos poblaciones estamos sumando más de 7 millones de personas. En general, a mí no me parece razonable que sea la Constitución la que determine el diseño detallado del sistema de salud. Eso me parece más propio de una norma legal o incluso reglamentaria. Tampoco me parece que la respuesta sea el modelo inglés que se desea implantar. Para ello, se requiere una entidad estatal altamente técnica, sin las capturas de gobierno de turno o de los gremios, y con gran gestión y foco en los pacientes. Esa no es la historia de nuestros sistemas de salud, que como bien lo recordaba una columna ayer, surgió de las mutualidades organizadas por los trabajadores. Por ello, veo aún con preocupación que la redacción votada ayer termina por afectar a las personas y su autonomía de decisión. Desconoce la historia, cultura y capacidades de nuestro sistema, que requiere de cambios paulatinos. Guardo la esperanza de que los aspectos que vuelven a la Comisión para su revisión sean tratados pensando en las personas y no en una visión sesgada y a veces muy ideológica. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a Marcelo Mozo también por su intervención. Bueno, ustedes ya vieron, habló Marcelo Mozo, también David Debrot y Héctor Sánchez. Me parece que hay posturas bastante claras de los tres. Y ahora quiero que pasemos a conversar, porque lo importante es que ustedes, a través de su expertise, sigan contándonos a todos nosotros, los chilenos. Aquí yo no hablo como periodista, hablo también como chileno que se atiende en el sistema de salud y que a mí lo que me interesa es el mejor sistema de salud en el que pueda atender yo y mi familia para el futuro de nuestro país. Esa es la idea de la conversación que ahora vamos a empezar. Y quiero primero preguntarles a los tres y que
den sus argumentos, ya sea a favor o en contra, y sean lo más explicativos posibles para que nosotros también podamos tomar buenas decisiones. Lo primero, Sistema Nacional de Salud, tal como está planteado por ahora en el borrador de la nueva Constitución. ¿Por qué a su juicio? ¿Es bueno o es malo? Quiero partir ofreciéndole la palabra a Héctor Sánchez y luego les pido que vayan pidiendo ustedes también si quieren intervenir. Entonces, Sistema Nacional de Salud. Héctor, ¿cuál es su opinión? Héctor está muteado. Tiene que... Eso. Ahí lo vemos en la pantalla. Ahí sí. No hay un sistema bueno o malo, Muy bien. ya por definición, ya, sino que los sistemas de salud en general tienen que dar respuesta a lo que son las características reales de un país en particular, ya, y a su historia. Nuestro sistema de salud ha sido históricamente un sistema de carácter mixto. Eso es como lo primero. Lo segundo es un sistema que ha estado basado en gran medida en la seguridad social. Y lo que se está planteando, un sistema nacional de salud, es una de las opciones que se han estado discutiendo en los últimos 25 años, ¿ya? Y se ha estado discutiendo frente a opciones como un sistema de seguridad social en salud y se ha estado discutiendo también con un sistema mixto con carácter más privado. Por lo tanto, estas han sido las opciones que se han estado discutiendo. Y en democracia no ha sido posible llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me complica? Lo que a mí me complica es que aprovechando una mayoría ocasional se impone un sistema. Y se impone un sistema que, como bien lo señaló David con mucha transparencia, este sistema en gran medida fue propuesto por los gremios, por la Confusam, por la FEMPRUS, ¿ya? Y fue propuesto por también algunas organizaciones de pacientes, ¿ya? Y esa es la razón por la cual, ¿ya?, este es un sistema hecho a la medida para aumentar el poder político de los gremios. No cabe duda, cuando tenemos un sistema estatal único a lo largo del país, ya vamos a tener un sistema absolutamente controlado por los gremios que lo hace ser mucho más rígido al cambio y a las perfecciones y al aumento de la eficacia y la eficiencia. Muchas de las tareas que se han pretendido implementar en el sistema público para poderlo modernizar, para poderlo hacer más eficaz, para poderlo hacer más eficiente, han sido imposibles, fundamentalmente por la captura de los gremios y por la captura política. Héctor. Y los sistemas de carácter estatal tienen esa característica que los hace ser muy rígidos y muy poco flexibles para el cambio, para adaptarse a las necesidades de la gente. Héctor, sí, usted menciona a David, entonces le quiero dar la posibilidad a David también que responda respecto a lo que decía Héctor, de que este Sistema Nacional de Salud que se propone y que también, que según Héctor, que no ha habido muchos cambios en el último tiempo, es porque ha estado captado por los gremios. ¿Qué opina usted? Porque lo mencionó. Sí. Mira, yo, discrepo profundamente de esa visión. Creo que uno podría hacer un símil completamente inverso, que es que en los últimos 40 años el sistema de salud, de educación, de pensiones, de vivienda, de transporte, ha estado capturado por el capital. Y los sistemas que nosotros tenemos son sistemas que están hechos en función de otorgar condiciones de rentabilidad para el capital. Y por lo tanto, la insatisfacción que tiene la población, en este caso con salud, son derivadas también de una organización, de un sistema que no está pensado ni está diseñado en función de satisfacer esas necesidades, sino que de la rentabilidad de las empresas que allí participan. Por lo tanto, yo creo que eso es un argumento que puede ser cierto desde el punto de vista de que las organizaciones, mediante el mecanismo que la propia convención se dio, hicieron llegar iniciativas populares de norma, consiguieron las firmas, hicieron esa pega y instalaron una discusión ahí. Yo no vi que desde el sector empresarial, incluso desde el sector académico que tiene esta visión, se hicieran llegar propuestas de norma en ese sentido. Quiero decir una cosa. Las organizaciones que han estado convergiendo en esta propuesta no solamente son gremios, y quiero decir que
Si bien Confusam y FEMPRUS representan un porcentaje importante de los trabajadores del sector público, también hay organizaciones importantes del mundo académico, del mundo científico, del mundo de los pacientes, de los usuarios, de enfermedades raras. Por lo tanto, no es una captura, digamos, es la captura de la sociedad respecto de algo que estaba entregado al mercado sin ningún contrapeso. Entonces, bueno, paro ahí porque entiendo que hay que interactuar también. Eso, la idea es que vayamos conversando. También, Marcelo, sus opiniones después de nuevamente las opiniones de Héctor y de David sobre este tema, el Sistema Nacional de Salud. Viene por la presión de un sector específico. Héctor hablaba de los gremios, David del capital, etcétera. ¿Cuál es su opinión? Bueno, está claro, Nicolás, de que viene de la presión de un sector específico. De hecho, es parte también de la propuesta del gobierno del presidente Boric, el Sistema Nacional de Salud, y hace mucho tiempo que se está hablando de eso, lo venía escuchando yo en algún minuto, cuando nos tocó presentar una reforma para fortalecer FONASA. Tuvimos también dentro del mismo Parlamento personas de la oposición en ese minuto que trataron de convertir eso en algo en lo cual le quitaban fuerzas a FONASA, cuando justamente era lo contrario, queríamos darle más fuerza. Pero ahí yo comprendí de que en realidad lo que se buscaba era modificar el modelo. Y yo creo de que lo que dijimos hace un rato atrás, si bien no hay un modelo que sea, y yo comparto eso, que sea el modelo que funciona bien, nuestra historia está basada en modelos con aseguradores y prestadores múltiples en ese sentido, y por lo tanto lo que se está haciendo aquí es un cambio diametralmente opuesto y complejo. Yo, ¿por qué siento de que cuando queda en la Constitución cosas como, por ejemplo, lo que David comentaba que quería que quedara, el tema de tener solo prestadores sin fines de lucro? El problema es que, más allá que él reconoce que no lo podemos hacer ahora tampoco, porque no tiene capacidad el Estado, lo que pasa es que quedan con rango constitucional y por lo tanto el día de mañana, cuando el hospital público, que todo el tiempo están solicitando poder derivar pacientes a prestadores en convenio que tenga FONASA porque resulta de que no tienen capacidad para atender alguna situación de emergencia, etcétera, lo que ocurre en ese minuto es que no van a poder hacerlo porque va a ser constitucional o en este caso inconstitucional. Eso. Y esa situación es peligrosa, ¿ah? Es peligrosa dejarla ahí. Por eso siento de que la Constitución no debe marcarse un modelo que podemos bajarlo, y coincido en eso con Héctor, lo podemos bajar en las leyes, lo podemos bajar en las regulaciones y podemos ir yendo transitoriamente, paulatinamente hacia ello. Sí, al respecto de lo que dice Marcelo, Héctor en su intervención señala que lo que está aprobado es similar a lo que estaba aprobado en lo que venía de la Constitución del 80, que era un sistema amarrado. Esas fueron las palabras que señaló Héctor respecto a que era imposible después, muy difícil, hacer cambios. Y quiero preguntarles que argumenten también sobre eso. Lo que está ahora, porque ¿qué es lo que está en el borrador de la nueva Constitución? Lo que ya está aprobado. Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, porque el tema de sin fines de lucro vuelve a la comisión. Todavía no pasa al borrador, pero lo que está ahora, Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, ¿es algo con amarre para que sea muy difícil o que puede ser muy difícil luego hacerle cambios a futuro? Héctor, su opinión y luego David, para que puedan opinar. Mira, en la Constitución del 80 efectivamente tenía muchos amarres. Ya que se fueron sacando a lo largo del tiempo y a lo largo de las más de 250 modificaciones que se le hizo a esa Constitución, lo cual demuestra que los amarres no son buenos, ya, porque al final la democracia es la que se impone, la democracia es la que en definitiva permite que los problemas se vayan resolviendo en función de los tiempos y de las mayorías cambiantes. Héctor, no le quiero interrumpir, pero usted habla de que las democracias, por supuesto, son las que tienen que decidir el futuro de nosotros, pero la convención fue elegida democráticamente. Entonces, bajo ese concepto, algunos pueden decir, bueno, están ahí porque los chilenos lo eligieron y están tomando decisiones por la voluntad de que los chilenos decidieron quién es
compongan la convención. Entonces, simplemente para que también opine al respecto. Sí, pero también hay que reconocer de que esta constitución, esta elección de la Convención Constituyente, indudablemente también tuvo características bien particulares respecto de la forma en que se escogió, de que se eligieron ya muchos de sus representantes. Ya por lo pronto hay una sobrerepresentación de determinados colectivos, ya que indudablemente se han manifestado y que no se están manifestando, por ejemplo, en el Parlamento, ya que se eligieron con posterioridad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no es que representen realmente a lo que piensa la opinión pública. Y eso lo vamos a ver probablemente en el plebiscito de salida, ¿ya? Porque en definitiva, ¿ya? Cuando tú has estado criticando una constitución, que yo la comparto la crítica, ¿ya? Porque ha tenido amarre y empiezas a utilizar exactamente las mismas herramientas, ¿ya? En definitiva, estás volviendo a los mismos vicios. Por lo tanto, estás cambiando algo que tú siempre pensaste que era malo por algo que realmente sigue siendo malo. Y por eso que no me gusta que el Sistema Nacional de Salud esté establecido en la Constitución. Yo no tengo problemas en que si democráticamente se discute con todos los pros y los contras que tiene, ya posteriormente en democracia se toma la decisión que ese es el camino que hay que seguir, ya, y se define claramente una transición, que es lo fundamental, porque tampoco se ha hablado nada de la transición. Lo único que nos ha dicho David es que esta es una mirada de largo plazo y que en definitiva, como es una mirada de largo plazo, va a haber que ir avanzando lentamente. Y esta situación de la transición pasa a ser muchísimo más importante que la propuesta propiamente tal de un Sistema Nacional de Salud. Y eso es lo que me preocupa, que se defina ex antes un Sistema Nacional de Salud de carácter estatal, organizado desde la oferta, que no tiene los incentivos para que en definitiva aumente la calidad de los servicios, la oportunidad, y que se va a transformar en un sistema que va a incrementar las listas de espera. Y lo que es peor, va a aumentar el gasto público de forma sustancial sin obtener buenos resultados para la gente. Porque esa ha sido la historia de los últimos 20 o 30 años de salud del sistema de salud chileno. Quiero darle la palabra a David también. ¿Es esta una propuesta con amarre, como señala Héctor? Mira, yo en primer lugar no cuestionaría el carácter democrático de la convención. Yo creo que meternos en ese tema es pisarnos la cola, darnos vuelta en círculo, porque hay que recordar cómo surge esta convención constitucional, que a muchos, y en mi caso personal, no me gustó esa fórmula, pero creo que fue la fórmula que se dio y en eso estamos. Y por lo tanto cuestionar que sea representativa o no, fue representativa de la forma en que se estableció, porque justamente lo que ocurrió es que se levantaron amarres que tú mismo, Héctor, sostienes que tenía la Constitución del 80 y las leyes de partidos políticos. Esos amarres se flexibilizaron y se eligió una cantidad de independientes y de organizaciones sociales a la convención, y por lo tanto eso es lo que se está dando. Yo quisiera poner el foco en el tema de la transición, y ahí quiero enganchar con lo que planteaba Marcelo. La Constitución lo que establece es un criterio general de organización del sistema y de definición del derecho. Por cierto, en la medida que las capacidades de las organizaciones públicas, de los hospitales y de la atención primaria pública, no permiten absorber al total de los beneficiarios, a un porcentaje bien importante, en todo caso sí lo hace, hay en la Constitución una serie de artículos transitorios que tendrán que definir cómo se implementa esto. Y de hecho, la organización Cabildo Salud Un Derecho, en su propuesta de iniciativa popular de norma, señaló cuáles eran esos artículos transitorios. Y justamente de lo que habla es de los plazos de implementación para esto, y de que mientras no exista la capacidad para que el sector público absorba la demanda que va a tener, se podrán permitir, ¿no es cierto?, convenios con prestadores privados fuera del sistema. Por lo tanto, ese tema yo creo que también está capturado en esa visión. ¿Qué les parece que
entremos en eso, porque se estima que más o menos al año 10 millones de prestaciones se dan en el sistema privado. Entonces, aquí acá dar algunas luces, David, de lo que se podría hacer, de que mientras no esté la capacidad total en el sistema público para absorberlo, puedan seguir operando organismos privados. Ahora, la pregunta es, ¿sin fines de lucro? ¿Que sigan operando con fines de lucro? ¿Hay incentivos para prestadores privados de seguir ofreciendo servicios si no pueden cobrar lo que estimen conveniente y de acuerdo a regulaciones? Porque son muchas las preguntas en el aire. Entonces, ¿cómo se podría hacer una transición? O si es que es posible una transición como la que plantea David. A ver, Marcelo, usted. Sí, Nicolás, de hecho, 10 millones creo pueden ser de parte de ciertos aseguradores, pero en el caso de FONASA, donde existe la libre elección, el año 2021 hubo casi 80 millones de atenciones de salud que se hicieron en la libre elección. Y de hecho, tal como lo comentó, no recuerdo si fue David, hay 6 millones de usuarios de FONASA que el año 2021 usaron la libre elección, es decir, estuvieron con prestadores, la mayor parte de ellos, si no casi todos, con fines de lucro. Y además de esos 6 millones, la mitad solo usaron la libre elección, es decir, son personas que están en FONASA, pero que resulta de que no teníamos, de hecho, o no hay ninguna evidencia de que hayan estado inscritos en un consultorio o que hubiesen estado, por ejemplo, en alguna atención en un hospital, sino que solo utilizaron la libre elección. Es decir, el mundo de los prestadores privados con fines de lucro todavía es muy relevante y además aportan. Y no tiene que ver con un tema de lucro o no lucro, porque siempre la elite termina, todos los que discutimos en este mundo, terminamos cuando vemos el tema salud, y por eso no avanzamos nunca, terminamos discutiendo en los mismos ejes, más o menos Estado, lucro o no lucro, participación o no de los privados, siempre es lo mismo. La pregunta es, ¿en qué minuto ponemos en el centro a los pacientes y a las personas? ¿En qué minuto empezamos a decir, mire, en realidad le tengo que solucionar el problema? En el caso del GES, eso funciona con un círculo virtuoso, donde nadie cuestiona si hay lucro o no lucro, si el segundo prestador es una institución que tiene ciertas características o tiene que ser estatal. Nadie cuestiona eso. Tampoco nadie lo cuestionó con la red integrada. Y tuvimos reglas claras. El punto es reglas claras. Un sistema que sea homogéneo. Eso es, creo yo, la solución cuando tú pones en el centro a las personas. Héctor, ¿hay capacidad en el sistema público, eventualmente si se toma esa decisión, de absorber toda esta demanda por prestaciones? Ahí hablaba Marcelo que 80 millones, me quedé bien corto con los 10 millones que yo había mencionado. ¿Existe la posibilidad de una transición mixta como la que planteaba David? Mira, la probabilidad de que el sistema público en el corto plazo y en el mediano plazo pueda absorber a esta demanda que hoy día se está atendiendo en el sector privado y que está siendo cubierta por seguros privados, es imposible. Es imposible porque con la actual población que actualmente tiene el sector público, tiene 2 millones de espera para especialistas y para procesos de apoyo diagnóstico para poder identificar alguna patología. Segundo, este sistema, con la población que actualmente tiene más de 314.000 personas en la lista de espera de cirugía. Y este sistema se le están muriendo 36.000 personas en la lista de espera, de las cuales aproximadamente el 20% ya son causas que están asociadas a la espera. Por lo tanto, es prácticamente imposible que en definitiva se pueda avanzar en un periodo razonable frente a esta situación. Y por eso que sorprende que en definitiva ya se deje en la Constitución ya de que es este el sistema que en definitiva el país va a escoger en los años futuros. La situación va a cambiar sustancialmente. Pueden existir otros sistemas totalmente distintos. Esa es la razón por la cual un sistema de esta magnitud, de estas características, no puede estar definido en la Constitución
salvo que lo que yo quiera hacer es una política de amarre. Por eso que insisto en el punto, ¿ya? Porque si yo lo que quiero es dar una respuesta a lo que realmente la gente va necesitando, a medida que van cambiando los tiempos, que va cambiando la tecnología, que va cambiando los modelos de atención, que van cambiando la forma de resolver los problemas, en esa medida es los parlamentos los que tienen que ir cambiando la legislación, los marcos regulatorios, para que en definitiva se vayan adaptando los sistemas de salud a la gente. No al revés, no que la gente se adapte a las definiciones previas que en un momento histórico se tomaron. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que es tremendamente negativo para el país establecer en una constitución un sistema determinado de salud. Yo habría preferido 1000 veces que esta convención, y ahí habría habido probablemente un gran acuerdo de carácter nacional, que se hubiera concentrado en los derechos, en cuál es la responsabilidad del Estado, cómo se financian estos derechos, ¿ya? Y cuáles van a ser los mecanismos que en definitiva se van a establecer desde el punto de vista del marco regulatorio para que tuviéramos un sistema único de salud que es distinto, un sistema único de salud en la cual todos los actores, públicos y privados, se rijan por las mismas reglas del juego. Esa es una situación diferente, ese es un sistema que está más basado en los principios de la seguridad social, ¿ya? Pero, en definitiva, no dejar establecido en la Constitución ya al detalle de que este sistema o este otro sistema es el que en definitiva se tiene que privilegiar. Yo quiero contarle a las personas que están conectadas qué es lo que ya está en el borrador para la nueva Constitución, como uno de los mensajes principales, que es lo que estamos discutiendo ahora. Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado. ¿Qué es lo que volvió a la Comisión de Derechos Fundamentales? Podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Eso tiene que volver a discutirse, puede sufrir cambios y nuevamente volver al Pleno. Y también volvió a la Comisión de Derechos Fundamentales que los prestadores privados que se integren en el Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. Eso es lo que tenemos hasta ahora, tanto en el borrador, como fue lo primero que dije, como lo que vuelve a la comisión. Y quiero nuevamente recordar algunos aspectos de una encuesta CADEM que se hizo, donde se pregunta a las personas, 74% quiere elegir libremente entre un sistema público y privado, y un 60% quiere que esa posibilidad esté en la nueva Constitución. Y yo quiero preguntarles, y también, ¿qué opinen libremente? ¿Tiene que estar la posibilidad de elegir en la nueva Constitución entre un sistema público y privado? ¿O no tiene que estar esa posibilidad de elegir y que simplemente esté este sistema estatal? Quiero ofrecerle la palabra a Marcelo, luego David y posteriormente Héctor Sánchez. Bueno, Nicolás, para mí lo que tiene que ocurrir en una Constitución es que estén los principios rectores. Yo coincido en la parte en la cual, y lo dije así, en el derecho a la salud y en poner además todos los conceptos de lograr una cobertura universal de salud, que me parece que es lo que todos aspiramos. Y también en el eje de tener a la atención primaria como parte fundamental para poder desarrollar esa cobertura universal de salud, porque no hay capacidad de pago para tener un sistema sin atención primaria que solo se dedique a lo curativo. Así que, por lo tanto, esos principios rectores me parece que deben estar. El resto creo que puede no estar. Lo que no siento que está pasando, o lo que siento que sí está pasando, es que lo que están haciendo en algunos puntos es eliminando ciertas libertades que podrían tener las personas y que creo yo que son importantes que las personas las tengan. Por ejemplo, la libertad de elección. Para mí no es necesario que esté si es que uno lo quiere dejar sin nada ahí, sino que reglamentar después, como decía Héctor, en algún debate ya más legislativo. Pero el poner lo contrario, porque aquí esta Constitución se la está jugando por algunos temas. Lo pongo, miren, para darnos cuenta, porque lo ponemos en el mundo del Sistema Nacional de Salud, pero lo podemos poner en otro punto, el tema que yo toqué respecto a darle rango constitucional a la salud mental. Yo me pregunto, si hubiéramos hecho esta Constitución hace unos 80 años atrás, ¿habríamos puesto la tuberculosis? Es decir, es
¿qué es lo que estamos haciendo cuando empezamos a detallar situaciones que son la bajada de los modelos que tienen que, de alguna forma, representar lo que ese derecho está entregándole a los ciudadanos y ciudadanas? Yo creo que ese es el punto detrás que tenemos que mirar bien, y por eso siento de que no debiera estar considerado estos temas, como bien lo dijo Héctor, algunos temas específicos que no son materia, siento yo, de una constitución, y que si están, lo que están haciendo es amarrando un sistema que no necesariamente va a ser el sistema que nos va a poder servir o el sistema que va a poder funcionar en nuestro país, porque tenemos culturas distintas, tenemos un sistema y una historia distinta. Acá estamos haciendo algo que, como bien lo dijo David, solo para terminar, está eliminando FONASA. FONASA, una institución muy querida por la ciudadanía, en la cual se confía mucho. David, su respuesta, ¿tiene que haber posibilidad de elegir entre un sistema público o un sistema privado, o no tiene que haber esa oportunidad y todos tenemos que estar en este sistema público? ¿Cuál es su opinión? Nicolás, mira, yo me permitiría reformular esa pregunta, porque desde el punto de vista constitucional, el punto no es si debe haber o no debe haber libertad de elección, sino que si la libertad de elección tiene que ser el derecho a la salud que esté consagrado en la Carta Constitucional. En la Carta Constitucional no debe estar establecida el derecho a la salud como la libertad de elegir entre un sistema privado y un sistema público. Eso yo lo digo categóricamente. Ese es el gran problema que tiene la Constitución del 80. Lo que tiene que estar consagrado es el derecho de la comunidad, el derecho de la sociedad, a que el Estado, que es al que uno le encarga, ¿no es cierto?, que responda respecto de estas cosas, permita desarrollar políticas, ¿no es cierto?, sistemas de salud que garanticen ese derecho a la salud integral. Y por lo tanto, el derecho tiene que estar enfocado en ese sentido. Y quiero decir dos cosas. Las constituciones son actos performativos de la sociedad. En ese sentido, discrepo con lo que plantea Héctor, en el sentido de que lo que hay que hacer básicamente es consagrar lo que existe. De hecho, la Constitución del 80, cuando se dicta, es una constitución que establece como derecho a la protección de la salud la libertad de elegir un sistema que en ese tiempo no existía, que eran las ISAPRES. Las ISAPRES se crearon posteriormente y lo que hizo la Constitución fue permitir que eso se desarrollara en un proceso de 10, 20, 30, 40 años. Entonces lo que se está haciendo acá es señalar un camino hacia donde se debe transitar, y son los ritmos, ¿no es cierto?, sociales, los ritmos de la actividad económica también que hay en el sector, los que dirán cuánto tiempo va a durar esa transición. Y yo diría, por último, el tema de los seguros, quiero referirme a ese tema. El artículo que se cayó y que vuelve a la discusión de la comisión, lo que plantea son dos cosas: que los seguros privados no pueden ni duplicar ni sustituir las coberturas que da el Estado. Eso da un espacio para que las compañías de seguro y las actuales ISAPRES, ¿no es cierto?, se reformulen en términos de seguros suplementarios y complementarios que hoy día existen y que cada uno de los grupos económicos que están detrás de las ISAPRES, ¿no es cierto?, ya han incursionado hace bastante rato en el ámbito de los seguros complementarios. Y eso es lo que existe en regulaciones que son satisfactorias para los sistemas de salud, sistemas de seguros privados regulados, que son voluntarios y que no duplican las coberturas del Estado, ni las sustituyen. Gracias, David. Héctor, si quiere también responder, igual su opinión ha estado bastante clara, pero... Por supuesto, obvio. Pero mira, hay un tema que yo creo que aquí sí que tenemos un acuerdo con David y con Marcelo. No debe estar el derecho a la libre elección en la Constitución, como tampoco debe estar el que tiene que ser un sistema estatal único, ¿ya? Como tampoco tiene que estar que, en definitiva, ¿no es cierto?, el Estado defina toda la solución al problema de salud chileno, sino que tiene que estar definido cuál es el rol del Estado. El rol del Estado para contribuir a lograr los objetivos de salud de la población y también para lograrlos desde el punto de vista de la aportación de los recursos financieros, ¿ya? Y también desde el punto de vista de su rol rector y regulador. Esos son los principios que tienen que estar.
pero no tiene que estar definido en la Constitución ya las características de un sistema ya que tiene una definición muy clara y David fue muy específico al establecerla. ¿Ya? Este es un sistema nacional de salud organizado desde la oferta, ¿ya? Y esa es la característica. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si esto está organizado desde esa perspectiva, hemos visto ya de que un sistema de esas características no funciona adecuadamente. Y en segundo lugar, hemos visto también de que si tú lo colocas en la Constitución, haces muy rígido los cambios futuros que puedas hacer en democracia a través del Parlamento. Ese es el problema de fondo que tiene lo que se ha aprobado en el plenario, ¿ya? Y que de alguna manera también da respuesta a lo que son ya los intereses de algunos grupos, principalmente los intereses gremiales que están detrás de esta propuesta. Si esto hay que ser transparente, si incluso partió siendo tremendamente transparente David cuando lo mencionó. Aquí está detrás la Confusam, aquí está detrás la FEMPRU, que son las dos, y algunas organizaciones gremiales del sector privado que son, de hecho, las organizaciones gremiales más poderosas que existen en el país y que van a ser muchísimo más poderosas. Esta Constitución, tal como ha sido redactada, está al servicio de los trabajadores que trabajan en el sector salud. Pasan a ser los principales accionistas del sector salud y ellos son los que al final van a definir las reglas del juego. No está el sistema organizado en torno a las personas y a las necesidades de la gente. Eso no está dentro de lo que se ha aprobado. Al revés está lo que en definitiva los actores Perfecto. que son los que le prestan servicio a la gente ya tienen intereses. Ya hablamos del sistema público, ahora quiero preguntarles del sector privado. A juicio de ustedes y pensando únicamente en lo mejor para nosotros, los ciudadanos de este país, ¿cuál es el rol que creen ustedes debe jugar el sector privado? Usted me dirá si tiene que estar en la Constitución o no. Ok, pero futuro, ¿qué rol deben jugar? ¿Deben seguir siendo con fines de lucro? ¿Deben no ser más con fines de lucro? ¿Pueden ofrecer prestaciones que también ofrezca al mismo tiempo el Estado, tal como está en la propuesta de la Constitución y que vuelva a la Comisión? No tienen que meterse en los roles que entrega el Estado, deben ser seguros complementarios solamente, que no solamente puede ser la idea de algunos convencionales, sino que también expresamente es la propuesta del gobierno, que las ISAPRES, por ejemplo, pasen a ser seguros complementarios. Entonces, quiero preguntarles, rol del sector privado, pensando solamente en lo mejor para los ciudadanos, ¿cómo debe ser? Aquí parto primero por usted, David, de Brot. Sí. Mira, primero una aclaración por tercera vez. Las propuestas fueron presentadas por organizaciones gremiales de funcionarios y también organizaciones de pacientes y usuarios a lo largo del país. Son más de 80 organizaciones y no son todas esas. No son solamente organizaciones de trabajadores, que en todo caso a mí me parece que es muy bien que participen de la discusión porque también son ciudadanos y también son pacientes. Yo creo que en el ámbito de los seguros existe claridad hace bastante tiempo de que el asegurador, ¿no es cierto?, o el financiador, ¿no es cierto?, tiene que ser de carácter público. Por lo tanto, el rol de seguros que sustituyen la cobertura pública, que es el que han tenido la ISAPRE, en lo que está aprobado ya en el Pleno, eso se acaba. Y por lo tanto el espacio de participación de los privados está en el ámbito de los seguros de segundo piso, las coberturas secundarias, ¿no es cierto?, que es lo que se llama en el ámbito de la OSD, ¿no es cierto? Lo que no tiene que ver con la seguridad social, en ese ámbito pueden participar privados en el aseguramiento. Y en la provisión claramente lo que está planteado es una visión, insisto, de largo plazo, que se materializará en la medida en que pueda darse, ¿no es cierto?, cobertura y acceso a la población, de avanzar hacia un sistema donde hayan prestadores privados, pero esos prestadores tienen que cumplir reglas del juego, como que no tienen que tener fines de lucro. En la transición, por cierto, las organizaciones y las clínicas privadas y los centros médicos y de muy diverso tipo, ¿no es cierto?, que interactúan con el FONASA actualmente, ¿no es cierto?, van a seguir teniendo el mismo espacio que tienen ahora. Por lo tanto, yo descartaría esa visión de que de aquí en adelante se acaba la medicina privada.
Yo creo que eso no está ni en el espíritu, ni en el texto acordado, ni en lo que se va a discutir en la comisión. Muchas gracias, David. Héctor, su opinión también sobre esto. Mira, yo en general tengo una visión bastante amplia respecto de cuál debe ser la participación del mundo público y del mundo privado. ¿Ya? El problema no está ahí. El problema no está en que participen unos u otros. El problema está en cuáles son las reglas del juego. ¿Cuál es el marco regulatorio que en definitiva establece la participación de los públicos y los privados? Yo creo que aquí tienen que haber elementos rectores que en definitiva permitan organizar el sector. Por ejemplo, un modelo de atención que sea para todos los chilenos y que esté regido por los mismos principios que están establecidos en la Constitución. Ese es un elemento que es un marco regulatorio único, donde todos los jugadores tienen que estar regidos por ese marco. Segundo, que exista un plan universal de salud al cual todos estén obligados, de tal manera de que en definitiva, ¿no es cierto?, las personas de distintos niveles de ingreso tengan accesibilidad a esos beneficios. Tercero, también tiene que estar establecido que no puede haber un ingreso de las personas a cualquier sistema asegurador, sea público o privado, ya si es que esto está regulado por su condición sanitaria, por su ciclo biológico o por su nivel de ingreso. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, tiene que haber reglas del juego claras. Entonces, en estricto rigor, yo creo que lo que es importante son la definición de las reglas del juego. Y las reglas del juego se definen a través de las leyes. Las reglas del juego se definen en el Parlamento. ¿Y por qué? Porque son esencialmente cambiantes a través del tiempo. Ese es el elemento que hay que tenerlo claro. Aquí se nos está diciendo, el sistema de salud que estamos pensando en el futuro, todavía no sabemos cuándo. Podrán ser 5 años, 10 años, 20 años, dependiendo cómo evolucione, ya sí, pero va a llegar a ser, ¿no es cierto?, los prestadores que quieran participar de aquí a 10, 15, 20 años sin fin de lucro. No, David, van a dejar de participar mucho antes, porque en la medida de que a los inversionistas privados tú les vas a definir las reglas del juego hoy día para lo que va a pasar en los próximos 10, 15 años, no van a estar interesados en invertir. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, tú empiezas a matar ex antes a los distintos actores a partir de definiciones que tú dejas establecidas en la Constitución. Defínelas en las leyes. Cree en la democracia. Eso es lo que fundamentalmente nos corresponde a todos. Creer en la democracia. La democracia es la esencia que nos rige como sociedad para que podamos dirimir todas nuestras diferencias y todas nuestras puntos de vista distintos, de tal manera que sea allí, en función de lo que establezcan las mayorías, lo que se va a ir dando a lo largo del tiempo, pero no lo rigidicen ni lo amarren en una constitución. Esa es una actitud que ha sido la crítica que ustedes han hecho durante décadas a la Constitución del 80 y que nosotros también lo hicimos. Sí, quiero darle la palabra también a Marcelo, porque después hay una pregunta final para cerrar este panel de conversación. Marcelo, y después planteo la pregunta general para cerrar. Bueno, yo creo que en nuestro país no sobra nadie, ¿no? Creo que no somos un país que tenga la riqueza, ni tampoco tenemos un sector público que tiene todas las capacidades como para excluir hoy día. Por ejemplo, algunos de los ejemplos, el 80% de los trasplantes que se hacen hoy, que son de alta complejidad, son todos en el sector privado. Muchos de ellos en sector privado con fines de lucro. Cosas o situaciones como esa hay muchas que se repiten en el mundo, por ejemplo, oncológico también, en el mundo oncológico infantil, pediátrico. A mí me parece de que los privados cumplen un rol y no entiendo de verdad obsesión por el tema es que no tienen que ser con fines de lucro, porque en realidad lo que es importante aquí es, como decía Héctor, que tengamos reglas del juego claras, que a todos les digamos, miren, ¿saben qué más? Estas son las reglas, estos son los precios, ¿quién viene a estos precios? Son, de hecho, los mismos precios, como por ejemplo lo hicimos en la red integrada, que se les entrega a la red pública y por lo tanto, ¿quién está dispuesto? O cuando hicimos licitaciones para las listas de espera, que también hubo privados que entregaron ahí precios que eran la mitad de lo que postularon algunas
partes de la red pública. Y por otro lado, lo último que quería referirme es que yo no estoy tan claro, David, con respecto a ese tema de los seguros, porque dice el inciso que fue rechazado, que vuelve a la comisión, decía, podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Si el rol del Estado es, por ejemplo, realizar reemplazos de cadera, y tú terminas en una lista de espera para eso, porque es 100% seguro que van a haber listas de espera porque lo hay en todo el mundo, y además el Sistema Nacional de Salud es el gran problema que tiene son las listas de espera, o sea, ahí es peor todavía. Y por lo tanto, alguien tiene un seguro que lo que hace es que le permite irse a tratar afuera de la red pública. Lo que está haciendo ese seguro es sustituyendo el rol del Estado. Entonces a mí me parece que si el sentido era que siguieran los seguros complementarios o suplementarios, no fue feliz la redacción y no está claro para mí con eso que acabo de leer, de que en realidad eso significa de que pueden coexistir el día de mañana los seguros privados voluntarios, digamos. Muchas gracias, Marcelo. Se nos acaba el tiempo. Esta panel de conversación ha estado muy bueno, como pueden haberlo visto. Y quiero plantearles una pregunta también general para cerrar, porque todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que avanzar hacia una atención para todos de calidad y que esa calidad mínima, exigible, decente, no dependa de lo que la gente gana, de sus ahorros, de sus ingresos. Obvio, todos estamos de acuerdo en eso. Y quiero preguntarles abiertamente, ¿se puede realmente garantizar al nivel actual del sistema público de nuestro país, al nivel de calidad de los centros de atención públicos, privados, de los especialistas? ¿Se puede garantizar realmente en el corto o mediano plazo que todos los chilenos, independiente de lo que ganemos e independiente del sistema que elijamos, que podamos tener un sistema de salud de calidad, con atención oportuna, sin tener que estar esperando muchos años en lista de espera una cirugía, etcétera? ¿Se puede asegurar realmente una salud de calidad? No quiero decir ni pública ni privada, no, una salud de calidad para todos nosotros, independiente de lo que ganemos. Quiero partir primero por Héctor, después David y finalmente Marcelo. Mira, hay distintas formas de hacerlo y indudablemente es un tema de tiempo. Tú tienes que, por un lado, perfeccionar el funcionamiento del sistema público, aumentar la eficiencia, aumentar la eficacia del sistema público, cambiar sus modelos de atención y cambiar sus modelos de asignación de financiamiento, y proceso que ya se ha iniciado. Pero ese es un proceso que demora años. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que el sector salud público, ya en la medida que profundice las transformaciones a que ha estado sometido en los últimos años, ya podría lograr ir reduciendo las listas de espera, podría lograr ir reduciendo, ¿no es cierto?, los tiempos de espera de las personas. Ya, eso es como una primera cosa. En el caso del sector privado, también tienen que haber cambios muy importantes. Tienen que haber cambios en el ámbito asegurador y también tienen que haber cambios en el ámbito prestador. El modelo de atención que rija en el sector privado tiene que cambiar sustancialmente. Desde un modelo que está basado en la prestación de servicios y la atención de especialistas y la libre elección de especialistas, tiene que avanzar hacia un sistema integrado. En la medida que estas reglas del juego tú las vas cambiando en el mundo público y las vas cambiando en el mundo privado, tú vas a ir logrando ya hacer que dos sistemas funcionen en forma más parecida. Y ahí, en ese minuto, es cuando el país tiene que tomar una decisión más definitiva de cuál es el modelo que en definitiva el país quiere adoptar ya para toda la población. Pero en definitiva lo que tú tienes que hacer en el intertanto, tienes que hacer todas las reformas y todas las transformaciones que perfeccionen el sistema público y que perfeccionen el sistema privado simultáneamente. En la medida que tú logras este perfeccionamiento, vas a ir logrando, ¿no es cierto?, bajo reglas del juego que sean comunes, vas a ir logrando la mejor solución para el país en función de lo que la gente necesita. Esa es la transición que hay que diseñar, no una transición forzada en la cual tú te casas ex antes con un modelo de atención
ya que es de carácter estatal y organizado desde la oferta, y todo lo vas a condicionar a que eso Perfecto, funcione Héctor. de esa manera. Muchas gracias. David, su opinión sobre cómo podemos avanzar hacia ese escenario que yo mencionaba. Bueno, yo creo que está en el espíritu de todas las y los constituyentes el buscar una salud digna para toda la población, que no tenga discriminaciones, ¿no es cierto?, como ha tenido el sistema sanitario hasta ahora. Y eso es un proceso que probablemente va a ser largo. Nosotros tenemos un sistema dual, ¿no es cierto?, donde coexisten reglas del juego muy absolutamente distintas entre un sistema público y el sistema privado de las ISAPRES. Y el terminar con esa asimetría no es algo fácil. Lo que la Constitución hace es señalar, insisto, un camino, y en ese camino tendrán que ocurrir cosas como en parte como la que señalaba Marcelo, y creo que el ejemplo es bien bueno para aclarar a quienes nos escuchan cómo debiera funcionar el sistema. Esa persona que está en una lista de espera por reemplazo de cadera u otra, por cierto que tiene que debiera tener prioridad, ¿no es cierto?, para que el sistema público, si no tiene la capacidad para resolverlo, se compren prestaciones al sistema privado. Eso es a los prestadores privados, digo. Eso es algo que yo lo señalé desde un inicio, ¿no es cierto? En la propuesta original de norma se establece un proceso de transición en que estas reglas, ¿no es cierto?, de que los prestadores privados que se integran al sistema solo pueden participar sin fines de lucro, es en la medida en que el sistema público tenga la capacidad de otorgar esas prestaciones. Si no las tiene, va a tener que seguir interactuando con lo que existe, que son los centros médicos, las clínicas privadas, ¿no es cierto? Y se tendrá que discutir muy bien, y en ese sentido comparto las dos reflexiones, que el problema regulatorio que viene posterior a la Constitución es la clave de todo el sistema. Una regulación que permita, ¿no es cierto?, que los recursos que se están invirtiendo en salud tengan un mayor rendimiento en términos de mejorar acceso, de mejorar cobertura, de mejorar calidad y de igualar la cancha, porque ese es el reclamo fundamental del estallido social, el generar condiciones de dignidad para toda la población y no privilegios, ¿no es cierto? Eso yo creo que es una cuestión fundamental que va a tener que darse en la legislación y en una serie de materias reglamentarias que son posteriores. Muchas gracias por sus comentarios. Marcelo, también, ahora tiene la palabra. Gracias, Nicolás. Bueno, se puede, y de hecho es tan claro que se puede de que durante la pandemia lo hicimos. Nadie le faltó atención en función de su capacidad de pago, de su morbilidad o comorbilidad. Por lo tanto, se puede hacer y se hizo de una forma muy transparente y se puede reproducir, pero primero, para poder reproducirlo a todo el sistema de salud, lo que hay que hacer es, de alguna forma, empoderar a las instituciones para darles entonces la posibilidad de empezar a hacer eso, ponerles reglas para poder fortalecerla y que pueda haber un espacio muy determinado con un plan de salud universal para que todos podamos de alguna forma obtener finalmente lo que todos queremos. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Y me quedo un poco más preocupado después de este panel de escuchar a David con algunos comentarios, pero el tema es que mi preocupación es que lo que estamos haciendo es un cambio tan drástico respecto a nuestra historia como sistema de salud, que en vez de hacer el cambio paulatino, estamos haciendo un verdadero terremoto con empanada y vino tinto. Al final estamos haciendo una situación que va a cambiar completamente nuestro sistema de salud y ahí creo yo tengo mucho temor respecto a lo que pueda pasar porque siento de que el país está preparado para otras cosas, no tengo claro cómo nos va a funcionar, es un experimento. Marcelo Mozo, Héctor Sánchez y David De Brot, les agradezco a los tres por haber estado en este webinar donde hicimos lo más importante, conversar, exponer los distintos puntos de vista, pros y contras, para que ustedes, los especialistas, nos den sus opiniones a todos nosotros, los ciudadanos, que son los que vamos a tener que definir posteriormente en el plebiscito de salida, si aceptamos o no la propuesta de nueva Constitución. Les quiero agradecer a los tres por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente día. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
Y también les agradezco a todos ustedes que estuvieron conectados en esta transmisión. ¿La salud en la nueva Constitución, avance o retroceso? Es una pregunta que todavía sigue abierta y que todos tenemos que discutir e informarnos para tener una respuesta que nos satisfaga. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos.